Buenas tardes, soy Álvaro de Amina, Academia Micológica de Navarra. Bueno, pues hoy os voy a hablar de una cosa de hongos, que tiene mucha relación con los hongos, pero no es estrictamente de un hongo en concreto. Os voy a hablar de la micorrización, ya que estamos en invierno, en enero, y todavía les está costando aparecer a los primeros hongos, aunque ya empiezan a salir los marzuelos. Os hablaré de los marzuelos un día, por supuesto. Pero vamos a hablar hoy de lo que es la micorrización para que todo el mundo entienda qué es lo que significa, porque muchas veces hemos escuchado que, por ejemplo, los lactarius solamente salen en pinar, ¿no? Los lactarius deliciosus. Yo qué sé, los boletus edulis salen o en pino o en haya o en roble. Bueno, ¿todo esto por qué? Porque hay unos hongos que salen en unos determinados ecosistemas y no salen todos los hongos en todos los ecosistemas. Bueno, pues esto se debe a varios factores, pero el más importante de ellos es la micorrización. Digo varios porque hay otros que son el pH del suelo, la composición, el clima, bien, pero fundamentalmente el tema es la micorrización. ¿Y qué es exactamente la micorrización? Pues consiste en una simbiosis. Una simbiosis es una asociación entre dos seres vivos en la que los dos se benefician. Por ejemplo, el pajarito que se come los piojos del hipopótamo, ¿no? El pajarito tiene alimento, el hipopótamo lo desparasita, le quita los piojos, entonces los dos ganan, por lo tanto es una asociación que se permite por ambos lados, ¿no? No hay ningún problema. El hipopótamo no hace ninguna acción hostil contra el pajarito y el pajarito tampoco le pica al hipopótamo. Bien, pues lo mismo pasa con los hongos y algunos árboles. Por ejemplo, cuando hay una micorrización entre un Boletus edulis, por ejemplo, y un pino. Bien, ¿esto en qué consiste? A ver, sabéis que el hongo, lo que nosotros vemos, el boletus, no es el hongo. El boletus es el cuerpo fructífero del hongo. Es decir, es como la manzana del manzano, ¿no? Pero la manzana no es el manzano. La manzana es el fruto del manzano. Pues lo mismo, lo que nosotros nos llevamos en la cesta es el fruto, es el carpóforo o cuerpo fructífero del hongo, que es el Boletus edulis. Y el hongo, pues es una especie de lo que sería el micelio, que es una especie de tela de araña que está bajo tierra. Entonces, esa tela de araña que está bajo tierra va creciendo, eso se llama micelio, está formado por unas fibras que son como hilos de la tela de araña, que se llaman hifas. Entonces, este micelio va creciendo y tropieza en su camino, en su expansión, tropieza con raíces o radículas, raíces pequeñitas de distintos árboles. Hay algunas con las que son compatibles y hay otras con las que no es compatible, ¿no? Esto pasa lo mismo pues con los animales, ¿no? O sea, tú tienes, por ejemplo, puedes aparear o se pueden aparear si se encuentran, pues por ejemplo, una urraca macho y una urraca hembra, pero no se puede aparear una urraca con una cigüeña. O sea, sí, un perro con un lobo quizás sí, pero un perro con una tortuga, pues no. O sea, quiero decir, no pueden procrear, ¿no? Pues lo mismo pasa entre los hongos y los árboles. Entonces, no todos los hongos con todos los árboles, sino que hay algunos hongos que tienen, pues eso, esta especie de afinidad y pueden micorrizar, pueden hacer esta simbiosis con esas raíces. Bien, pues cuando se encuentran un hongo y la raíz de un árbol compatible, se produce una especie de unión. Y en esa unión, el hongo, que no puede hacer la fotosíntesis, por lo tanto no puede sintetizar azúcares, se aprovecha de los azúcares que sí puede sintetizar el árbol o la planta, porque también hay veces que se micorriza con un jaras, con este tipo de plantas más pequeñas, ¿no? Se beneficia, decía, de los azúcares que produce esa planta mediante la fotosíntesis. Y la planta se beneficia pues, de determinados oligoelementos se les llama pues, a elementos de estos que son necesarios en muy poca cantidad, pues yo que sé, el magnesio, por ejemplo, el cobre, el hierro, ¿no? Bueno, el hierro es quizá más cantidad, pero bueno, y se beneficia también del agua. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Por ejemplo, imaginaos que tenemos un pino y ese pino estaba en una zona muy buena, en la que llovía, se quedaba ahí un poquito de agua y era un pino muy feliz porque estaba pues, siempre con las raíces con todo humedecido y demás. Y de repente pues, han hecho una pista forestal al lado y tal, y resulta que ese pino se ha quedado en una zona peor, en una zona más seca, en un punto que ya no se acumula ahí el agua necesaria que tenía ese pino y entonces tiene menos. Bueno, a lo mejor ese pino no empequeñece, no se estropea, no se muere, porque a lo mejor tú estás viendo ese pino y estás viendo que no está en una zona buena, pero a lo mejor ese pino está, entre comillas, bebiendo agua de 15 o 20 metros más a un lado. No porque él llegue con sus raíces. Digamos, el radio de acción de las raíces de un pino podrá estar en torno a máximo 3 metros a la redonda,
pero a lo mejor está micorrizado con un hongo, que a lo mejor ese hongo tiene otros 10 o 15 metros de hifas subterráneas y le está trayendo el agua de una balsa de agua que se forma pues a 10 o 15 metros más allá. Entonces existe esta conexión bajo tierra, esta simbiosis, esta unión entre dos seres vivos, que serían el hongo y el árbol en este caso, en la que los dos se benefician, ¿no?, el uno del otro. Y esto es, el nombre que tiene viene pues del hongo, mico, y rizo, de raíz, ¿no? Micorrización, que es, pues esto son micorrizas que se llaman, ¿no?, estas uniones. Bueno, pues esto es la razón por la que hay algunos hongos que necesitan, porque ya no es solamente me beneficio, es que incluso se da el caso de que o está ese árbol o no puedo sobrevivir, ¿no?, porque necesito esos azúcares que me va a proporcionar ese árbol. Entonces, por eso nunca te vas a encontrar, por ejemplo, un Lactarius deliciosus, un níscalo, en un hayedo, porque no es compatible, no hay micorrización entre el Fagus sylvatica, que sería el haya, y el Lactarius deliciosus, que sería el níscalo. El níscalo micorriza con los pinos, entonces en un pinar sí que te vas a encontrar con Lactarius, o te puedes encontrar con Lactarius, ¿no? Eso sería entonces la micorrización. Espero no haberos aburrido demasiado, pero creo que era una cosa bastante interesante para tener en cuenta, el entender bien, ¿no?, el por qué, pues seguro que muchos de vosotros ya lo sabíais, pero para aquellos que no, ¿por qué esto se da en este tipo de bosque y este no? ¿O por qué en este bosque se dan estas especies y no se dan estas otras? Bueno, pues ahí está la respuesta. Simplemente es un tema de conexión, de compatibilidad, ¿no? Así que muy agradecido, como siempre, por haber llegado hasta el final del vídeo. Y recordad que siempre el mejor método para evitar una intoxicación es una buena formación.